Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy continuamos el viaje junto a Ley y su familia por el desierto. Una travesía que, como vimos, está llena de pruebas, pero también de revelaciones importantes sobre la fe y la naturaleza humana. Así es, un viaje fascinante, sin duda. Hoy nos enfocaremos en una dinámica familiar clave: la reacción de Lamán y Lemuel, los hijos mayores, a las instrucciones de su padre. Y bueno, las dificultades del camino. ¿Qué podemos aprender de su respuesta, que contrasta tanto con la de Nefi? Esa es nuestra misión, digamos. Una misión muy relevante, porque esas dinámicas se repiten mucho. Sí, exacto. Antes de entrar en materia, hagamos un breve resumen de dónde nos quedamos. En el capítulo anterior, vimos que Ley, con un corazón agradecido, erigió un altar de piedras y presentó una ofrenda al Señor, y dio gracias al Señor nuestro Dios. Un momento importante de gratitud en medio de tanta incertidumbre. Totalmente. Si alguien se perdió ese análisis, les invitamos a ver el video anterior para no perder la secuencia de esta historia tan rica en detalles. Vale la pena seguir el hilo, sí. Ok, retomemos la historia en 1 Nefi, capítulo 2, comenzando en el versículo 9. Ley está observando el paisaje y lo usa para dar un consejo muy directo a sus hijos mayores. Ajá. Aquí viene ese momento tan gráfico. Sí, fíjate. Al ver un río desembocando en el Mar Rojo, se dirige a Lamán y le dice: «Oh, si fueras semejante a este río, fluyendo continuamente en la fuente de toda rectitud». Y casi inmediatamente, mirando un valle cercano, le dice a Lemuel: «Oh, si fueras tú semejante a este valle, firme, constante e inmutable en guardar los mandamientos del Señor». Es fascinante cómo usa imágenes tan específicas para cada uno. ¿Qué nos dice eso? Efectivamente, lo notable aquí es la precisión del consejo, casi como un diagnóstico y una receta personalizada, ¿no? A Lamán, a quien el relato a menudo presenta como de voluntad fuerte, quizás impulsivo, propenso a tomar la iniciativa. Aunque a veces para mal. Exacto, aunque a menudo en la dirección equivocada. Pues a él no le dice, deja de ser enérgico, sino canaliza esa fuerza. Sé como un río que fluye, constante, pero no hacia la rebelión o el egoísmo, sino hacia la fuente de toda rectitud. Es como una invitación a redirigir su naturaleza, su ímpetu. Entiendo. Y para Lemuel, que frecuentemente aparece siguiendo la pauta de Lamán, quizás más influenciable o, bueno, menos seguro en sus convicciones. Sí, como más pasivo, quizás. Podría ser. La imagen para él es la del valle. Y la cualidad clave es ser firme, constante e inmutable. O sea, necesitaba desarrollar una solidez interna para guardar los mandamientos, para no ser arrastrado por las corrientes externas como las quejas o la negatividad de su hermano mayor. No es tanto una crítica, sino una exhortación clara. Cultiva la fortaleza, la estabilidad en tu compromiso con Dios. Entiendo. No es un genérico «pórtense bien», sino un «tú, Lamán, dirige tu fuerza, tú, Lemuel, encuentra tu firmeza». Pero este consejo tan específico no surge en el vacío, claro. No, para nada. El texto nos da el contexto inmediatamente. Ley les habla así porque tenían dureza de cerviz, o sea, eran tercos, orgullosos y murmuraban contra su padre en muchas cosas. ¿Cuáles eran exactamente esas murmuraciones? Lo detalla. Sí. El propio Nefi, quien escribe el relato, nos lo detalla. Y sus quejas eran bastante concretas y, la verdad, muy reveladoras. Primero, cuestionaban la autoridad y hasta la cordura de su padre, llamándolo hombre visionario, pero como sugiriendo que estaba loco o engañado. Ah, claro, no en el buen sentido. Para nada. Segundo, lamentaban las pérdidas materiales. Haber dejado atrás su tierra, su herencia, el oro y la plata en Jerusalén. Eso les dolía mucho. Lo tangible. Exacto. Tercero, temían por su supervivencia, creyendo que iban a perecer en el desierto. Un miedo comprensible, hasta cierto punto. Cuarto, atribuían las acciones de Ley no a la revelación divina, sino a las locas imaginaciones de su corazón. Uf, qué fuerte decir eso de tu padre. Puente de la decisión. O sea, a Dios indirectamente. Pero luego viene el versículo 12, que parece ir al fondo del asunto. Y hacían esto porque no conocían la manera de proceder de aquel Dios que los había creado. Esto ya no suena solo a descontento por las dificultades, ¿verdad?
Ese es el verdadero núcleo del problema. Sin duda. Yo creo que esa frase es el diagnóstico espiritual que ofrece Nefi, y es fundamental. Su murmuración no era simplemente una reacción natural a la incomodidad, la pérdida o la incertidumbre, aunque esos factores, claro, contribuían. Claro. Un síntoma de una profunda desconexión con Dios, no conocer la manera de proceder de Dios. Eso implica varias cosas. Primero, no entender su carácter, su amor, su justicia, su paciencia. Segundo, no comprender sus métodos, cómo enseña, cómo prueba, cómo guía a sus hijos, que a menudo es a través de desafíos, no evitándolos. Y tercero, no confiar en sus propósitos a largo plazo, que van más allá de la comodidad inmediata. Es que solo veían el presente. Exacto, veían solo el presente tangible y doloroso, la riqueza perdida, la seguridad aparente de Jerusalén abandonada, las dificultades del desierto. Les faltaba la visión espiritual para entender que ese desierto, que interpretaban como un error o un castigo, era precisamente el entorno que Dios estaba usando para probarlos, para refinarlos y, bueno, en última instancia para conducirlos a una tierra de promisión. Desconocían cómo Dios opera, sobre todo en medio de la adversidad. Dejar todo atrás y meterse a un desierto hostil, ¿no es comprensible que tuvieran dudas y quejas desde una perspectiva humana? ¿No es una reacción bastante natural? Es una reacción comprensible desde una perspectiva puramente humana y terrenal, sí. Ahí radica parte de la tragedia, yo creo. Pero el relato nos los presenta como hijos de un profeta, con acceso a revelación, incluso a milagros, como veremos más adelante. El estándar esperado, o al menos la invitación que se les hacía, era trascender esa perspectiva puramente humana. Ya. Además, como señaló el elder Neal Maxwell al analizar profundamente a estos personajes, otra raíz importante de su murmuración era su aversión a la dificultad. Parece que tenían la expectativa de que seguir a Dios, obedecer a un profeta, debería ser un camino fácil, cómodo, sin grandes sacrificios. Como si la fe fuera un seguro de comodidad. Algo así. No habían asimilado un principio clave que se repite a lo largo de las Escrituras, como en Mosías 23.21, que el Señor considera conveniente probar la fe y la paciencia de su pueblo. Cada obstáculo, cada prueba en el camino, en lugar de ser una oportunidad para fortalecer la fe y buscar a Dios, se convertía en un detonante para la queja, para el resentimiento. Entonces es una combinación letal, una falta de conocimiento íntimo de Dios y sus caminos, sumada a una resistencia a enfrentar las dificultades que inevitablemente forman parte del discipulado. Eso es lo que encendía y mantenía viva la llama de la murmuración. Así es. Me parece una buena forma de resumirlo. Y Nefi añade otra capa de análisis cuando dice que eran semejantes a los judíos que estaban en Jerusalén. Ah, sí, menciona eso. ¿Qué implica? Pues va más allá de una simple comparación cultural. Es una comparación espiritual profunda. Estaban adoptando la misma mentalidad que prevalecía en gran parte de Jerusalén en esa época. Una actitud de complacencia espiritual, de rechazo a las advertencias proféticas, como las de Ley o Jeremías, y una confianza equivocada en la estabilidad del mundo y sus instituciones. Esa mentalidad, esa sordera espiritual, fue la que finalmente condujo a la destrucción de Jerusalén. O sea que su murmuración era un síntoma de algo más grande. Exacto, un eco de esa actitud generalizada. Como sugiere el relato, la murmuración florece donde la oración sincera y la búsqueda activa de la voluntad y la perspectiva de Dios están ausentes. Si no buscas, no encuentras. Si no oras, murmuras. Hablando de perspectivas más profundas, mencionaste al elder Neal A. Maxwell. Él dedicó bastante reflexión a Lamán y Lemuel. ¿Qué otros puntos clave destacó sobre ellos? Sí, el elder Maxwell realmente profundizó en la psicología espiritual de Lamán y Lemuel, yendo más allá de etiquetarlos simplemente como malos o rebeldes. Reiteró que su problema central era esa incapacidad de entender la manera de proceder de Dios, tal como Nefi diagnosticó. Lo que decíamos antes. Exacto. Y la razón subyacente, según elder Maxwell, era que no lo buscaban activamente. Su relación con Dios, si es que existía, era superficial, quizás heredada o cultural, pero no basada en una búsqueda personal, en una experiencia íntima. No invertían el esfuerzo espiritual necesario para conocerlo de verdad. Interesante. Y aquí viene una de las ideas más penetrantes de elder Maxwell, casi una paradoja. La propia falta de carácter de Lamán y Lemuel
fue lo que les impidió entender el carácter perfecto de Dios. Wow. A ver, explica eso un poco más. Es una afirmación potente, ¿verdad? Sugiere que sus propias debilidades, su orgullo arraigado, su dureza de cerviz, su resistencia a ser corregidos, su envidia hacia Nefi, su enfoque en lo material, actuaban como un filtro, como unas gafas sucias que distorsionaban su visión de Dios. Les era imposible ver a Dios como realmente es: justo, misericordioso, paciente, pero también un Dios de orden y expectativas, porque proyectaban en Él sus propias limitaciones, sus propios resentimientos. Es una idea fuerte, que sus propias fallas les cegaban a la verdadera naturaleza de Dios. Es como si construyeran un Dios a su imagen y semejanza, uno que justificara sus quejas. Podría interpretarse así. Al no buscarlo genuinamente y al estar dominados por sus propias inclinaciones negativas, tendían a percibir a Dios quizás como distante, arbitrario o incluso injusto por pedirle sacrificios tan grandes. Claro, si yo soy así, Dios debe ser parecido. Desde esa perspectiva distorsionada, la obediencia a los mandamientos no se experimentaba como una guía protectora y amorosa, sino como una carga, como un castigo. Las pruebas inevitables del desierto no se veían como oportunidades de crecimiento diseñadas por un padre amoroso, sino como evidencia del abandono divino o de un plan fallido de su padre terrenal. Por eso, como dice Nefi más adelante, no acudían al Señor como debían. Con humildad, imagino. Exacto, con un corazón humilde dispuesto a aprender y a ser transformado. Se quedaban atrapados en su propio ciclo de incomprensión y resentimiento. Qué círculo vicioso. Totalmente. Elder Maxwell también subraya cómo este desconocimiento fundamental de Dios se manifestaba en su actitud hacia los profetas. Rechazaron el llamado de su propio padre, Ley, considerándolo exagerado, innecesario o producto de la locura. Les importaba más la opinión de la élite o la mayoría en Jerusalén, la norma social aceptada, que la palabra revelada, aunque viniera de su propio padre. Preferían la opinión popular a la revelación. Irónicamente, como apunta Elder Maxwell, se veían a sí mismos como realistas o pensadores críticos, pero en realidad estaban siguiendo ciegamente la corriente popular de Jerusalén, una corriente que los llevaba directamente hacia la destrucción espiritual y eventualmente física. Se enorgullecían de una supuesta independencia de pensamiento, pero rechazaban la única guía que podría haberlos salvado. ¡Qué paradoja! Y el resultado final de esta cadena, falta de fe, falta de comprensión, rechazo de la guía profética, fue trágicamente una falta de amor. Elder Maxwell enseñó que la fe y el amor están intrínsecamente ligados. Al no amar verdaderamente a Dios, no podían confiar plenamente en Él. Al no amar ni honrar a sus padres terrenales, no podían aceptar su consejo inspirado. Y al no amar a su hermano, permitieron que la envidia y el resentimiento llenaran el vacío dejado por la caridad. Terrible. La conclusión de Elder Maxwell es tan potente como aleccionador. Se convirtieron en rebeldes crónicos en lugar de los líderes que podrían haber sido. Vivieron amargados por el resentimiento en lugar de buscar la rectitud. Todo por su falta de comprensión tanto del carácter como de los propósitos de Dios. Es muy fuerte. Sí, lo es. Y esta idea de que la comprensión profunda viene de una búsqueda personal conecta con algo que explicó el presidente Eyring. Él dijo que solo aquellos que buscan activamente su propia confirmación espiritual, su testimonio personal, llegan a entender realmente el porqué detrás de los mandamientos y la guía divina. Para otros, sin esa búsqueda y confirmación interna, las exigencias del Evangelio pueden parecer, y cito, irrazonables o exageradas. Lamán y Lemuel parecen encajar perfectamente en esa descripción, ¿verdad? No hay registro de que buscaran esa confirmación personal con la misma diligencia que Nefi, por ejemplo. Exactamente. Encajan a la perfección. Y su patrón ilustra algo que puede ser sutil pero real para cualquiera de nosotros. Existe lo que podríamos llamar una espiral descendente de la murmuración, como han descrito otros líderes. A menudo comienza con preguntas o dudas internas que son válidas, que son normales. Sí, todos tenemos dudas. Claro. Pero el problema es cuando no se llevan al Señor en oración sincera buscando respuestas. Si esas dudas no se abordan con fe, pueden llevar a buscar excusas o justificaciones para no seguir un consejo o un mandamiento que nos resulta difícil o inconveniente. El autoengaño, digamos. Exacto. Y eso, a su vez,
puede conducir a una especie de pereza espiritual, a una disminución del deseo de obedecer y de esforzarse. Comienza como una semilla de duda no resuelta con Dios y puede terminar debilitando nuestra conexión espiritual y nuestra capacidad para recibir y seguir la guía divina. Es un camino peligroso. Y aquí es donde esta historia, ocurrida hace milenios, nos interpela directamente hoy, porque todos, absolutamente todos, atravesamos nuestros propios desiertos en la vida. Sin duda. Pueden ser desafíos familiares complicados, incertidumbre económica, problemas de salud crónicos o repentinos, desilusiones profesionales o personales, momentos de crisis de fe o de sentirnos perdidos, en fin. La lista es larga. Sí. En esos momentos difíciles, cuando el camino se vuelve áspero y no entendemos por qué Dios permite ciertas pruebas o nos guía por sendas que no habíamos previsto, la tentación de murmurar, de quejarnos, de cuestionar su bondad o su plan, es increíblemente real y persistente. Es casi un reflejo humano, ¿no crees? Sin duda, es un reflejo humano. Pero la invitación del Evangelio, personificada en este contraste tan claro entre Lamán y Lemuel por un lado, y Nefi por el otro, es precisamente a trascender ese reflejo. Es acudir al Señor como debemos. Como hizo Nefi. Exacto. Es hacer lo que Nefi hizo una y otra vez. Cuando no entendía, preguntaba a Dios. Cuando sentía miedo o debilidad, oraba pidiendo fortaleza. Cuando tenía dudas sobre las instrucciones de su padre, buscaba su propia confirmación espiritual. Es famosa su declaración ante el ángel cuando se le muestran misterios profundos. Sé que Dios ama a sus hijos, sin embargo no sé el significado de todas las cosas. Esa frase es potentísima. Mucho. Esa postura es clave. Humildad intelectual, no sé todo, combinada con una confianza fundamental en el amor de Dios, pero sé que me ama. Aferrarnos a lo que sí sabemos esencialmente, que Dios es bueno y nos ama, puede ser el ancla que sostenga nuestra fe precisamente en los momentos en que nos falta el entendimiento completo del porqué. Confiar aunque no entendamos. Exacto. Mientras Lamán y Lemuel se enfocaban obsesivamente en el problema, en la dificultad presente, en lo que habían perdido, y canalizaban su energía en la queja y la culpa, Nefi, enfrentando las mismas dificultades, se arrodillaba y buscaba al Señor. Buscaba entendimiento, sí, pero sobre todo buscaba la fortaleza y la guía para seguir adelante a pesar de la falta de entendimiento. Esa sigue siendo, en esencia, la diferencia crucial entre quedarse espiritualmente estancado en el desierto de la prueba, dando vueltas en círculos de resentimiento, o avanzar, aunque sea con esfuerzo y a veces a tientas, hacia la tierra prometida personal que Dios tiene preparada para cada uno. Entonces, la historia de Lamán y Lemuel es mucho más que un simple relato de advertencia sobre dos hermanos rebeldes en la antigüedad. Funciona como un espejo que nos confronta con una tensión que vivimos constantemente en nuestra propia jornada espiritual. Un espejo muy útil, diría yo. Sí. Es la elección diaria, a veces momento a momento, entre ceder a la murmuración ante lo difícil, lo desconocido o lo que percibimos como injusto, o cultivar una fe humilde que, aún sin tener todas las respuestas, elige confiar, buscar y tratar activamente de alinearse con la perspectiva y el proceder de Dios. Exacto. Y quizá la reflexión final que esta exploración nos deja es una pregunta para la introspección sincera de cada uno. Cuando enfrentamos nuestros propios desiertos personales, esos momentos de prueba, confusión o dolor, ¿cuál es nuestra reacción más instintiva? Pregunta difícil. Lo es. ¿Nos reconocemos, aunque sea un poquito, en el patrón de Lamán y Lemuel? Nos enfocamos en la dificultad, magnificamos el problema, buscamos culpables, nos quejamos en voz alta o en nuestro corazón. O nos esforzamos conscientemente por emular el ejemplo de Nefi, llevar nuestras preguntas y frustraciones al Señor, aferrarnos a las verdades fundamentales que sí conocemos sobre su naturaleza y pedir la fortaleza, la paciencia o la perspectiva necesarias para seguir avanzando. Y quizás más concretamente, ¿qué pequeño ajuste podríamos hacer hoy mismo? Un pequeño paso. Sí, un pequeño ajuste, quizás en nuestra actitud al orar, en nuestra disposición a confiar un poquito más allá de nuestro entendimiento, en nuestra forma de hablar sobre nuestras pruebas, para inclinarnos un poco más hacia esa confianza activa y esa búsqueda de la perspectiva divina, incluso cuando las respuestas no son inmediatas o el camino sigue siendo difícil. Una pregunta poderosa y muy personal para reflexionar.
Gracias por acompañarnos en esta conversación profunda sobre estas lecciones tan humanas y, bueno, tan atemporales del Libro de Mormón. Un placer, como siempre. Si esta charla les aportó valor, los invitamos a suscribirse al canal Fe en Cada Paso, si aún no lo han hecho. Nos encantaría leer sus comentarios sobre qué ideas resonaron más con ustedes. Y si creen que esta conversación podría ser útil para alguien más, pues no duden en compartirla. Hasta la próxima exploración. Hasta la próxima.